Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes de esta buena programación de Palabras de Vida. Una vez más, con cada uno de ustedes en sus hogares y donde quiera que nos estén viendo en esta buena programación. Decirles que Palabras de Vida es una programación con contenido espiritual y pertenecemos a la zona 57, iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Y en esta mañana, en esta tarde o mediodía o en el momento que usted nos esté viendo, también me acompaña nuestro amado pastor, compañero del ministerio, pastor Luis Javier, el cual en este set vamos a compartir esta buena programación. Bienvenido, pastor. Pastor Joaquín, Dios lo bendiga. Es un gozo grande poderle acompañar en esta preciosa hora de programación, este tiempo, como decía usted, Palabras de Vida, que tiene un contenido bíblico, espiritual, que fortalece nuestra vida, pero sobre todo que nos da dirección en nuestro diario vivir y caminar delante del Señor. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes y deseamos que se mantenga en sintonía. Dios tiene un mensaje para su vida en el día de hoy. Así es, pastor, siempre la palabra del Señor nos va guiando. Dice la Biblia que la Biblia o la palabra es lámpara a nuestros pies, es la palabra del Señor y nos va dando guianza. Decirles que esta programación es auspiciada por las iglesias de El Rocío, Santa Ana y la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de las Villas, el cual queremos dar también las direcciones para que nos acompañe Pastor Luis Javier. Allí en El Rocío hay horarios de culto para que podamos también asistir, pastor. Invitamos a todos nuestros hermanos y amigos allá a la iglesia en la carrera 15E, número 105-63 del barrio Villaflor, junto al Rocío. También los días de culto son los días martes, culto de oración, jueves, culto de enseñanza y alabanza. El día domingo tenemos dos preciosos cultos, escuela dominical 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, nuestro culto evangelístico, donde estamos orando por las necesidades de nuestros hermanos. Así que les invitamos para que nos acompañe allí en la iglesia. Así es, pastor, también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 185262, media cuadra del Salón Comunal de Las Villas. Estamos ubicados para que también nos acompañe el día martes, nuestro poderoso culto de oración 7 de la noche, día jueves también 7 de la noche, enseñanza bíblica, y el día sábado 4:30, culto de jóvenes. El día domingo, pastor, como en la mayoría de iglesias, en nuestra escuela dominical 9 de la mañana, para que usted asista con su familia, y también en la tarde nuestro culto evangelístico 5:30 de la tarde. Pastor, también recordar que nuestra programación, para que pronto nos pueda anunciar, también sale a través de los 1050 AM de Radio Bucarica, pastor. Sí, invitamos a todos nuestros hermanos para que nos acompañen todos los días de lunes a viernes por Radio Bucarica 1050 AM de 5 a 5:30 todos los días. Así es, pastor, y vámonos a ir a una pausa. Ya regresamos. Recuerde, traemos un tema maravilloso para que usted también lo disfrute y podamos ser edificados en la palabra del Señor. Recuerde que esta es la programación de Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 105-63, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.
Continuamos en esta buena programación espiritual, pastor. Hemos venido llevando temas que edifican nuestra vida, compartiendo con lo que es los televidentes y también con los oyentes, sabiendo que la programación es de edificación. Y hoy traemos un tema maravilloso que es principios para ser un vencedor. Queremos que nuestro amado pastor en el ministerio, Pastor Luis Javier, nos esté leyendo la cita y podamos introducirnos en este maravilloso tema. Pastor. Pastor, es un tema precioso de la palabra del Señor y por eso en esta hora queremos dar lectura en el libro de Romanos capítulo 8, verso 35, para que podamos allí ubicarnos. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa lectura de la palabra de nuestro Dios tenemos en este pasaje de la Biblia, que nos habla de algo maravilloso, sobre todo de la convicción de este gran hombre de Dios, pastor. Así es, pastor. La palabra del Señor nos enseña qué determina que seamos perdedores o vencedores. Hay muchas personas, pastor, que se preguntan cada día y quizás se hacen a la idea por motivación de personas que también le dicen cómo ser exitoso. Pero nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que Dios nos levantó y nos dio actitudes, nos dio algunas características y nos moldeó con principios para poder ser vencedores. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros no queremos tomar en cuenta a Dios, pastor. Es importante lo que usted dice, pastor. A veces uno cree que todo lo que le ocurre, lo que le sucede y lo que le viene a la vida ya está determinado, programado. Una cosa es el plan de Dios para nuestra vida y otra cosa es nuestro proceder y actuar delante del Señor. Entonces uno a veces cree que todo lo que le ocurre, que todo lo que le pasa, no es que ya está determinado, no es. A veces nuestra actitud, nuestra determinación es lo que hace que la vida nos vaya presentando estos grandes desafíos. Entonces es importante en la vida uno tener en cuenta que realmente, como decía usted, pastor, es nuestra actitud lo que determina si somos vencedores o terminamos siendo vencidos también, porque está la otra parte de poder ser vencedores o ser vencidos. Pero que eso, vuelvo y digo, aunque Dios en su omnisciencia lo conoce, lo sabe, pero eso lo determinamos nosotros con nuestra actitud, si queremos en la vida ser vencedores o queremos ser derrotados, pastor. Así es, pastor. Una de las cosas que alguien preguntó: si Dios nos creó para ser vencedores, ¿por qué muchos fracasan? Y es que también la palabra nos enseña, pastor, que hubo un momento donde Adán se despojó, o en otras palabras, llegó a hacer lo que no convenía, y a causa del pecado vienen muchas cosas que cambiaron el futuro del hombre, pero para eso Dios también está con nosotros para ayudarnos y guiarnos a través de la palabra, pastor. Es importante lo que usted decía, pastor, y es que Dios creó a Adán y lo colocó en el huerto del Edén. Le dio el manual de cómo ser victorioso, de cómo prevalecer y permanecer en el tiempo dentro del propósito y el plan de Dios. Lamentablemente Adán se dejó llevar por su esposa, porque si miramos a la luz de la palabra, Eva, que es la esposa de Adán, es la primera que es engañada, y luego ella lleva que Adán también sea sometido al anhelo, al deseo de la voluntad del enemigo, y por eso termina como termina. Pero es importante saber que, como le dije ahora, Adán tenía el manual para ser triunfador, ser victorioso, pues Dios le había dicho que de todo árbol del huerto ellos podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que estaba en ellos el dar el paso hacia la victoria o hacia el fracaso, como lamentablemente lo dieron. Pastor, estaba todo a su favor,
pero su determinación o su decisión los desviaron, porque el Señor, como usted dice, pastor, los colocó sobre el huerto y les colocó todo a su favor. Solamente era determinar qué hacer o qué no hacer. 99% era hacer lo bueno, solamente había un 1%, si podemos hablar de esa manera, pastor, en que el Señor los quería también decir, si haces esto, le irá bien, si no, también, o sea, no comas del árbol. Comieron, hubo transgresión, hubo caída, y de ahí vemos cómo el hombre empezó a degenerarse, cómo empezó a decaer y cómo empezó a fracasar. Y es como dice la palabra del Señor, sin mí nada podéis hacer, pastor. Hay algo importante que nosotros debemos de mirar, y es lo que usted dijo, pastor. Ellos tenían una ventaja muy grande, el 99%. Todo a su favor, pastor. ¿Por qué tenían una ventaja muy grande? Porque ellos no tenían todavía esa inclinación como la tenemos nosotros hoy hacia el pecado. Porque nosotros como seres humanos tenemos una inclinación al pecado. Ellos no la tenían, porque ellos estaban en un momento de inocencia, como nos habla la palabra del Señor. Entonces ellos tenían todas estas ventajas. Aparte de eso, no tenían, digamos, el caso de pronto de decir, no, es que tengo presiones, porque hoy, aparte de tener la inclinación hacia el pecado, tenemos una cantidad de presiones a nuestro alrededor, como es el pago de un arriendo, como es los servicios, como es una cantidad de cosas. Ellos no tenían ninguna presión, ellos lo tenían todo en las manos, porque Dios lo había colocado. Es más, Dios les había dicho, de todo lo del huerto ustedes pueden participar, o sea, lo tenían todo a la mano. De lo único que ellos no podían participar era del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les dice, no comerán. Pero lamentablemente así es el hombre, así es el ser humano, y se inclina, teniendo todos los beneficios y ventajas que tenía, se inclina por lo que le iba a causar la ruina y miseria. Pastor, ahí es donde podemos nosotros entonces reflexionar que el fracaso del hombre, aunque Dios está por encima de todo, depende de sus decisiones y depende también de su determinación. En ese momento Adán fracasa y el hombre se vuelve transgresor, pero también ahora Dios coloca y nos da actitudes para avanzar. También dicen que algunos, pastor, en esos personas que trazan quizás proyectos y hacen de pronto estructuras de cómo personas avanzan y alcanzan el éxito y alcanzan a ser líderes de un buen nivel. Y muchos dicen, pastor, que también depende de esa actitud. O sea, o me quiero estancar o quiero avanzar. O quiero hundirme y seguir en lo mismo, o quiero mirar hacia un futuro y poder conseguir y alcanzar metas, que es lo que queremos hablar, pastor, en esa primera parte de que queremos decir. Un ejemplo, lo primero, el primer principio que queremos tocar en esta primera parte, pastor, es la actitud que iniciamos al iniciar una relación con un proyecto o fijarnos un propósito. También determina si lo conducimos o lo conduciremos, o dejamos a media, o lo terminamos o no lo terminamos. O sea que depende mucho, pastor, de proyectarnos, aunque sabemos que estamos hablando en esos principios bíblicos, ¿no, pastor? Porque cuando la persona no tiene en cuenta a Dios, hace todas sus expensas y vemos cómo fracasa, y algunos aparentemente su éxito lo consiguen, no importa lo que se lleven por delante, pero estamos hablando de esos principios, pastor, que son muy bíblicos. Es importantísimo, pastor. Uno, en la actitud, uno se da cuenta de alguien que quiere avanzar o alguien que simplemente hasta aquí llega, y eso se ve en un empleo, en un trabajo o en cualquier área de nuestra vida donde empecemos. Uno, con mirar las personas o incluso mirarse a sí mismo, uno dice, voy a llegar lejos, voy a alcanzar. Es más, uno se pone a mirar dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, el mundo común. Cuando va a iniciar una labor, usted hablaba de iniciar un trabajo, de emprender un proyecto, y uno se pone a mirar, un ejemplo, los trabajadores, y en la actitud que ellos muestran, uno dice, este califica, este va a dar resultado, o uno dice, este no va a llegar muy lejos. Pastor, y me gustaría que miráramos lo que el Señor dice. Muchas veces nosotros colocamos nuestras metas, pastor, a lo que vemos, ¿no? Pero resulta que no organizamos lo que está dentro. Y quisiera, pastor, que tocáramos este texto bíblico que me parece muy maravilloso, que está en el Evangelio de Lucas, verso 43 al 45, donde el Señor quiere que examinemos hoy, porque si no empezamos por ese principio, no habrá victoria. Y quiero que nuestro pastor podamos leer Evangelio de Lucas, capítulo número 6,
verso 43 al 45, pastor. Sí, San Lucas capítulo 6, verso 43 al 45, quiero que lo leamos. Dice la palabra: no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buenos frutos, dice la palabra. Sigue diciendo: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian de uvas. Es importante, el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre del mal tesoro de su corazón, dice la palabra, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es importante en nuestra vida, de determinar, de pensar que realmente hay algo que está dentro de nuestro corazón. O sea, pastor, que según lo que podemos mirar a la luz de la palabra, nuestra actitud exterior manifiesta lo interior, lo que hay dentro de nosotros, lo que tenemos, si estamos amargados, si estamos tristes, si estamos contentos, aunque está interiormente, lo manifestamos exteriormente. Por eso, pastor, como dice que la abundancia del corazón habla la boca, usted precisamente lo expresaba, pastor. Aquí entonces nos damos cuenta que tenemos que organizar lo que está internamente y darnos cuenta que si no lo organizamos, si no estamos en esa paz interior con el Dios del cielo, y que podamos nosotros permitir que el Dios del cielo obre en nuestra vida, el resto no se podrá hacer nada. Como dice el Señor, o sea, habrá fracaso, habrá derrota. O sea que nuestro primer principio es organizarnos y entregarle nuestro corazón a Dios y decirle al Dios del cielo que guíe nuestra vida para que podamos ser victoriosos. Y eso lo podemos ver en ese primer principio. La actitud que usamos al iniciar una relación, un proyecto o fijarnos un propósito determina si lo vamos a concluir o lo dejamos a medias. Pero entonces depende primero cómo está nuestro corazón. Si queremos avanzar con buena actitud y de una manera correcta como Dios quiere, pastor. Es importante lo que nos dice el verso 43, no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, que el árbol realmente se conoce, como dice la palabra del Señor, por los frutos. Es muy importante, es muy necesario, como decía el pastor, organizar primero nuestro corazón, porque depende de nuestro corazón las actitudes que nosotros tomamos, cómo enfrentamos. O sea, que como dice la palabra del Señor, tal es el pensamiento del hombre, pastor, tal es él. De acuerdo a como nosotros pensamos, así también nosotros nos proyectamos. Si en nuestra vida hay deficiencia o en nuestra vida sentimos incapacidad, eso va a ser lo que vamos a proyectar en la vida, en un futuro. Es importante. Ahora, nosotros sabemos que como humanos somos débiles, pero tenemos un Dios que nos puede fortalecer, y que, como dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y todo va a cambiar y va a ser diferente. Pastor, me gusta esa expresión que acabas de hablar, porque de ahí importa, y es importante que miremos el concepto y lo que Dios establece para nuestra vida. Porque puede ser que, pastor, el resto te elimine y te pueda decir que tú no sirves para nada, o de pronto te coloque en una posición conforme la sociedad lo pueda establecer. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, pastor, que Dios nos coloca en un punto tan central y que todos valemos igual delante del Señor, quiere decir que todos podemos triunfar con la ayuda del Señor, pastor. Es importante tener el concepto de lo que Dios quiere para con mi vida, número uno. Y número dos, tener un convencimiento personal. En esa parte, cuando digo de convencimiento personal, no quiero que suene arrogante, pero sí entender que si Dios me salvó, que si Dios me trajo a la iglesia, es con un propósito y un plan grande determinado para con mi vida, pastor. Así es, pastor. O sea que, porque vemos, pastor, reflejado en testimonios como hemos hablado, personas que están en el Señor, que saben el concepto de Dios, que están claros en eso, pero no lo ponen en práctica. Se convencen y se dejan influenciar más por lo que el enemigo pueda decir o por lo que los otros puedan decir que lo que dice de Dios. Y yo creo que no es arrogante esa palabra, pastor. Es más bien tomar la posición que Dios nos ha establecido a través de la palabra y poder proyectarnos, porque Dios no quiere que usted sea un fracasado, que esté pensando siempre en la derrota y que no quiera levantarse, porque puede ser que haya habido un fracaso, pero no siempre será así si usted tiene una actitud
de vencedor como le estamos hablando. Yo quiero que vayamos a una pausa y ya regresamos. Recuerde que estamos hablando sobre principios para ser un vencedor y eso es muy importante, el concepto que tiene Dios de nosotros. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en esta buena programación hablando de principios para ser un vencedor. Miramos, pastor, en el libro de los Números, el capítulo número 13, el verso 26, habla de una historia muy maravillosa y es cuando Moisés envía a los espías a reconocer la tierra. La actitud de 10 de ellos fue muy negativa, pero la actitud de 2 de ellos confiaron en las promesas de Dios, creyendo que podían vencer y que podían alcanzar aquello lo cual Dios les había prometido. Pastor. Es muy importante mirar a la luz de la palabra esta situación, los 12 extremos, 10, la mayoría que uno debería de pensar que eran los que tenían la razón, porque a veces uno piensa de esa manera, que la mayoría tiene la razón, que la mayoría tiene la verdad, y no es así. En este caso eran 12, 10 estaban con una actitud negativa y 2 estaban con una actitud positiva. En el caso de Josué y Caleb, que los conocemos a través de la palabra del Señor, cómo ellos piensan que se puede lograr, que se puede alcanzar, que Dios lo va a llevar a esa tierra y le va a dar una gran victoria, pero hay 10 que están mirando que van a ser derrotados, que no van a poder, que no lo van a lograr, que no lo van a alcanzar. Es muy triste cuando uno se coloca a ver solo las deficiencias que tenemos dentro de nosotros y no las virtudes y las capacidades. Recuerde, hermano y amigo, que los hombres tenemos defectos, pero también tenemos virtudes y capacidades, y a veces le damos más importancia a los defectos que a las virtudes y a las capacidades. Si nosotros nos proyectáramos a darle importancia a las virtudes, a las capacidades que Dios nos ha dado, pensaríamos muy diferente y nuestro caminar cada día sería con pasos firmes y hacia adelante y no en derrota. Pastor, lo bueno, lo maravilloso es que vemos en esta escritura el desenlace, la victoria que tuvieron, cómo llegaron a ser estas 2 personas como fue Josué y Caleb, cómo los 10 espías que transmitieron negativismo a los otros. O sea que no siempre todos tienen la razón, como dicen, no, si los demás dicen que es así es porque es así. No, hay momentos que vemos a través de la palabra que no es así, que cuando Dios nos establece un rumbo, no toda la persona tiene la razón, pero si miramos la palabra, Dios sí tiene la razón. Les había prometido victoria, estaba verdad. Les había prometido una tierra prometida que fluía leche y miel y era real, pero los otros, aunque vieron, no lo creyeron, pastor. Es triste, determinante la decisión que ellos toman frente a un desafío. Ellos están frente a un desafío de lograr algo histórico,
de lograr algo que Muy ningún trascendental, pueblo claro. lo había podido lograr, no solamente para ellos, pastor, sino también para toda su familia, porque realmente esta bendición era para ellos y para toda su familia, pero por su negativismo y por decir no podemos, no somos capaces. Es una actitud muy triste cuando uno piensa de esa manera, de quedarse ahí frustrado, y a veces lo tremendo es que uno comienza a echarle la culpa a todo mundo. Es que yo no avanzo por fulano, por perano, por sultano, es que a mí no me dan las oportunidades que a otros le dan. Si yo tuviera las oportunidades que otros tienen, no piense en las oportunidades de otro, piense en la oportunidad que usted tiene frente a usted y a su familia, y agárrese de ella y eche adelante, y Dios le va a dar la victoria. No esté codiciando lo ajeno cuando usted tiene algo grande para su vida. Así es, pastor. O sea, que resta decirle, amable televidente, que Dios establece un principio, y el principio es de éxito y no de fracaso. Que Dios nos da promesas y son firmes, y que Dios es fiel. Así es que estamos también, pastor, llegando ya al final de esta programación espiritual de Palabras de Vida. Queremos que usted lo asimile y que continúe en los siguientes programas, porque creo que va a ser de una gran bendición. Estuvieron con ustedes pastor Luis Javier Larrea del Rocío y este servidor pastor Joaquín Jerez. Dios le bendiga. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.